Muy buen día, Colombia. Les habla Julian Rojas en esta edición especial de noticias desde la mitad del continente, donde las historias no se cuentan, se viven. Hoy les traemos un resumen de los eventos que marcaron el comienzo del siglo XXI en nuestra nación. Agárrense de sus arepas, porque esto se va a poner interesante. Colombia cerró el siglo XX con el corazón en la mano. Entre lágrimas y esperanza, el país pedía a gritos un cambio. Y fue entonces cuando los jóvenes, los soñadores y las víctimas se pusieron de pie. Así nació algo que nadie imaginaba: el movimiento de la séptima papeleta. Corría el año 1990, mientras el país enterraba a líderes como Luis Carlos Galán, asesinado en 1989. Las universidades hervían con ideas. En las elecciones, estudiantes de distintas regiones impulsaron una papeleta simbólica que no existía oficialmente, una papeleta número 7. Con ella exigían una nueva constitución. El resultado: más de 2 millones de votos simbólicos. Y ese grito democrático fue escuchado. El presidente Virgilio Barco oficializó la propuesta mediante el Decreto 927 de 1990. Colombia no solo votó, Colombia rugió. Y así fue como en 1991 nació una nueva constitución, una con rostro joven, indígena, campesino, urbano. Una constitución que por fin reconocía derechos fundamentales, que hablaba de mujeres, de niños, de pueblos olvidados. Una que nos dio la tutela, el derecho a exigir justicia sin esperar siglos. En el fondo, fue un acto de empoderamiento ciudadano, como si por fin la historia la escribieran todos, y no solo los de siempre. De la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Pero mientras los lápices escribían derechos, también sonaban los motores del conflicto. A finales de los 90, el país vivía en carne viva la guerra. Guerrillas, paramilitares, narcotráfico. En 1999, el entonces presidente Andrés Pastrana anunció un plan ambicioso y polémico: el Plan Colombia. Con el apoyo del presidente estadounidense Bill Clinton, Colombia recibió entrenamiento militar, helicópteros Black Hawk y millones de dólares en ayuda. Oficialmente, el objetivo era combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones. Extraoficialmente, la guerra se intensificaba. La inversión en seguridad creció. El gasto militar se disparó. En algunas regiones rurales, el Estado volvió con botas y uniformes. Y sí, hubo control. Pero también hubo fumigaciones que acabaron con cultivos legales, desplazamientos masivos y comunidades enteras que tuvieron que abandonar sus tierras. El Plan Colombia marcó el inicio de una nueva era, la de la gobernabilidad armada. Estados Unidos reforzó su papel como aliado estratégico, y la idea del enemigo interno se convirtió en el centro de las políticas de seguridad. Y así, entre las letras de una nueva constitución y los sonidos de los helicópteros del Plan Colombia, comenzamos a escribir nuestro siglo XXI. Un siglo donde la democracia y la guerra se enfrentaron, una vez más, por el alma del país. Entre los años 2002 y 2018, Colombia atravesó un periodo que transformó su estructura política y reconfiguró la relación entre la ciudadanía y el poder presidencial. La historia comienza en 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez es elegido presidente, respaldado por el movimiento Primero Colombia. Su candidatura se desmarcó de los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, marcando un giro importante en el sistema político. 2 años más tarde, en 2004, el Congreso de la República aprueba el Acto Legislativo 02, una reforma al artículo 197 de la Constitución Política que permite la reelección presidencial inmediata por una sola vez. Esta decisión, sancionada durante el mismo gobierno de Uribe, cambió las reglas del juego electoral y abrió la puerta a su segundo mandato.
Uribe fue reelegido en 2006. Luego, en 2010, su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue elegido presidente por el partido de la U. Ya en 2012, Santos dio un giro significativo al iniciar conversaciones exploratorias con las FARC, primero en Oslo y luego en La Habana, un paso que cambiaría el rumbo del país. Fue reelegido en 2014, con la promesa de continuar el proceso de paz. El ciclo se cierra en 2015, cuando el Congreso, mediante el acto legislativo 2 de ese año, elimina nuevamente la figura de la reelección presidencial. La norma restablece el principio de un solo mandato presidencial de 4 años, y la reforma es sancionada durante el segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos. A nivel económico, este periodo se caracterizó por un crecimiento sostenido. El Producto Interno Bruto creció, en promedio, entre un 4% y un 6% anual entre 2003 y 2008. En ese mismo lapso, Colombia firmó y ratificó varios tratados de libre comercio, destacando el acuerdo con Estados Unidos en 2012, la Unión Europea en 2187, 2013 y Corea del Sur en 2016. La confianza inversionista fue clave. La inversión extranjera directa pasó de 2.100 millones de dólares en 2002 a más de 16.200 millones de dólares en 2016, 2013, según cifras del Banco de la República. Pero el tema de la reelección no fue solo una cuestión legal o de gobernabilidad, también fue profundamente social. La posibilidad de que un presidente pudiera mantenerse en el poder dividió a la opinión pública. Para algunos representaba estabilidad y continuidad. Para otros, un riesgo para el equilibrio democrático. Durante los años de gobierno consecutivo, tanto de Uribe como de Santos, la sociedad vivió intensos debates, movilizaciones ciudadanas y manifestaciones tanto a favor como en contra de esta figura. A comienzos del siglo XXI, Colombia enfrentaba uno de los momentos más críticos en términos de seguridad. El conflicto armado interno, los secuestros masivos, las tomas guerrilleras y la expansión del paramilitarismo configuraban un panorama de alta violencia e incertidumbre. Fue en ese contexto que, en agosto del año 2002, Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia de la República, respaldado por el movimiento político Primero Colombia. Su campaña había sido clara: mano firme frente a las guerrillas. Desde sus primeros días en el gobierno, Uribe puso en marcha la llamada política de seguridad democrática, diseñada para recuperar el control del territorio, restaurar la autoridad del Estado y reducir la capacidad operativa de los grupos armados ilegales. Esta estrategia fue implementada desde el Ministerio de Defensa, bajo la dirección inicial de Marta Lucía Ramírez y más adelante por Camilo Ospina y Juan Manuel Santos. Uno de los pilares fue el aumento del pie de fuerza. Miles de soldados y policías fueron desplegados en las regiones más afectadas por el conflicto. También se trabajó en la recuperación de territorios, y en 2005 se dio paso a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Entre 2003 y 2006, el gobierno impulsó el Estatuto Antiterrorista, respaldado por el Acto Legislativo 02 de 2003, aunque este sería declarado inexequible en 2004 por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-816, por considerarse una amenaza a derechos fundamentales. La política de seguridad tuvo impactos importantes en la economía del país. La percepción de estabilidad atrajo a inversionistas extranjeros, especialmente en sectores como hidrocarburos, minería e infraestructura. De acuerdo con cifras del Banco de la República, la inversión extranjera directa pasó de 2.134 millones de dólares estadounidenses en 2002 a más de 10.000 millones de dólares estadounidenses en 2008. A la par se implementó el programa de red de informantes, mediante el cual ciudadanos colaboraban con las Fuerzas Armadas a cambio de recompensas. Aunque esta medida fue aplaudida por algunos sectores, también generó controversia. El gasto en defensa aumentó de forma considerable. Pasó del 3,4% del PIB en 2002 al 4,8% en 2009, lo que generó tensiones por la reducción proporcional del presupuesto destinado a programas sociales. En lo social, hubo logros indiscutibles en materia de seguridad ciudadana. Según la Fundación País Libre, en el año 2002 se registraron más de 2.800 secuestros, mientras que para el año 2010 esa cifra se redujo a menos de 200. Las tomas de municipios disminuyeron notablemente, y muchas regiones volvieron a estar bajo control institucional. Después de más de 5 décadas de conflicto armado, Colombia se acercó a un momento histórico que redefiniría su rumbo político, social y económico. En agosto de 2010, Juan Manuel Santos Calderón, del partido de la U, asumió la presidencia con el reto de mantener el orden institucional, pero también con una meta silenciosa:
alcanzar la paz. 2 años más tarde, en agosto de 2012, el gobierno anunció el inicio de conversaciones exploratorias con la guerrilla de las FARC-EP, el grupo armado más antiguo del continente. Aquellas reuniones iniciales concluyeron con un acuerdo general firmado en La Habana, Cuba, lo que dio paso a un proceso de diálogo sin precedentes. Entre 2012 y 2016, las partes negociaron en torno a 5 puntos centrales: reforma rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y, por primera vez en la historia de una negociación de este tipo, las víctimas del conflicto fueron protagonistas. El proceso fue complejo, lleno de tensiones y desacuerdos, pero también de avances decisivos. El acuerdo final se firmó el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, en presencia de líderes internacionales, organismos multilaterales y sectores sociales. No obstante, cuando fue sometido a consulta popular el 2 de octubre, mediante un plebiscito, el no ganó por un estrecho 50.21% de los votos. La historia no terminó ahí. El acuerdo fue renegociado con la participación de sectores que habían votado en contra, y finalmente el Congreso de la República lo ratificó el 30 de noviembre de 2016, dando vía libre a su implementación. En el plano legal, el proceso fue acompañado de reformas constitucionales clave. El Acto Legislativo 1 de 2016 permitió la creación del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, conocido como Fast Track, para acelerar la adopción de normas relacionadas con el acuerdo. Luego vinieron los Actos Legislativos 01 al 5 de 2017, que estructuraron el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por la JOREGEPI, Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Además, el Acto Legislativo 3 de 2017 otorgó personería jurídica al nuevo partido político, formado por las FARC, garantizándole representación en el Congreso, con curules aseguradas hasta el año 2026. Desde lo económico, el acuerdo también supuso un gran reto. El gobierno estimó que la implementación costaría entre 30.000 y 45.000 millones de dólares en un periodo de 15 años. Para financiarlo, se crearon mecanismos como el Fondo Colombia en Paz y se firmaron convenios con organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial. El plan contemplaba inversión en infraestructura rural, subsidios para la sustitución de cultivos ilícitos y la ejecución de planes de desarrollo con enfoque territorial, PDDT, en 170 municipios priorizados, muchos de ellos marcados por décadas de abandono estatal. Sin embargo, los recursos no siempre llegaron a tiempo ni en la cantidad necesaria. Esto provocó retrasos en las obras, frustración en las comunidades y debilidades en la implementación efectiva del acuerdo. A nivel social, el proceso de paz fue inédito por una razón poderosa. Las víctimas tuvieron voz propia. Representantes de distintos sectores afectados por el conflicto participaron directamente en la Mesa de La Habana y se priorizaron mecanismos de justicia restaurativa, reparación integral y esclarecimiento de la verdad. Más de 13.000 excombatientes de las FARC iniciaron su proceso de reincorporación a la vida civil, aunque en muchos casos enfrentaron estigmatización, inseguridad y falta de garantías. El conflicto armado no terminó por completo. En varias regiones surgieron disidencias, grupos armados residuales y nuevas estructuras criminales que ocuparon territorios dejados por las FARC. Aunque los homicidios y secuestros disminuyeron tras la firma del acuerdo, también se produjo un fenómeno alarmante: el asesinato sistemático de líderes sociales y firmantes del acuerdo, muchos de ellos comprometidos con la implementación de los PEDET y con la defensa del territorio. Los grandes partidos tradicionales tambaleaban entre escándalos y desencanto. Nuevas voces comenzaron a tomar fuerza en la política colombiana. Voces que venían desde los márgenes, desde las calles, desde las aulas. Fue así como, en el año 2011, nació el Movimiento Progresistas, liderado por Gustavo Petro, entonces candidato a la alcaldía de Bogotá. Su llegada al poder en la capital marcó el inicio de una ola política alternativa que no se detendría. En el 2018, Petro lanzó su candidatura presidencial bajo el movimiento Colombia Humana, alcanzando la segunda vuelta y demostrando que el país estaba cambiando. Para el 2021, diversas fuerzas progresistas y de izquierda se unieron en una gran coalición, el Pacto Histórico. Estos movimientos comenzaron a hablar de otras cosas: del derecho al agua, de la tierra para quien la trabaja, del acceso a la educación y la salud como derechos, no como servicios. Hablaron también de la lucha contra el racismo, el clasismo y la desigualdad. Así, poco a poco, las plazas se fueron llenando, no de discursos tradicionales, sino de consignas populares, carteles artesanales y nuevas formas de participación. Una nueva generación política nacía, con las heridas del pasado, pero con los ojos puestos en un futuro más justo. En la última década, Colombia dejó de ser solo un país que veía partir a sus ciudadanos, para convertirse en el destino de millones de migrantes venezolanos que huían de la crisis humanitaria en su país. A partir de 2015, con el deterioro económico, social y político en Venezuela, comenzó una de las mayores olas migratorias en América Latina. La respuesta del Estado colombiano fue gradual pero significativa. En 2018, bajo el gobierno de Iván Duque del Partido Centro Democrático, se creó el Permiso Especial de Permanencia, PEP, regularizando a más de 700.000 venezolanos. Luego, en 2021, el Decreto 216 estableció el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETI-POV, considerado una de las políticas migratorias más amplias y humanitarias del continente. La comunidad internacional reconoció el esfuerzo. Entidades como ACNUR, la OIM y varios países cooperantes apoyaron financieramente la estrategia colombiana, posicionando al país como un referente en inclusión migrante. Pero este fenómeno también tuvo efectos complejos en la economía.
Según Migración Colombia, para 2023 ya vivían en el país más de 2.8 millones de venezolanos. El consumo interno creció, la fuerza laboral informal también. Muchos migrantes comenzaron a trabajar en sectores como la construcción, el comercio informal, el transporte y los servicios. Al mismo tiempo, se generó presión sobre el empleo y los recursos públicos en ciudades como Bogotá, Cúcuta, Barranquilla y Medellín. El costo anual estimado de atención a población migrante fue de más de 1.500 millones de pesos, redireccionando recursos en salud, educación y alimentación. En lo social, la convivencia no estuvo exenta de tensiones. Aumentaron los casos de xenofobia y discriminación, especialmente en redes sociales y entornos laborales. Pero también surgieron redes de solidaridad, comunidades organizadas, ONG y fundaciones que tendieron la mano y construyeron puentes. La migración también provocó debates sobre identidad, inclusión y derechos humanos. El país enfrentó el desafío de reconocer al otro como parte del mismo proyecto colectivo. Y aunque los retos persisten, se fortalecieron campañas por la integración, la empatía y la convivencia. En junio de 2022, Colombia hizo historia. Por primera vez, un proyecto político de izquierda, democrático y popular, ganó la presidencia. Es la sociedad que se muere. Aquí llegó el momento de levantarse. Gustavo Petro Urrego fue elegido presidente con más de 11 millones de votos. A su lado, Francia Márquez, una mujer afrocolombiana, activista y defensora del territorio, se convirtió en la primera vicepresidenta afro en la historia del país. El país giró, no solo a la izquierda, sino hacia las regiones, hacia los barrios, hacia la gente común. El nuevo gobierno propuso reformas estructurales, reforma tributaria progresiva, reforma a la salud, reforma laboral y pensional, y una política ambiental centrada en la transición energética. Se creó el Ministerio de la Igualdad y se impulsó la llamada Paz Total, una política de diálogo con grupos armados y construcción territorial desde las comunidades. En lo económico, el dólar bajó de más de $5.000 a rangos cercanos a $4.000. La inflación se controló, se fortaleció el salario mínimo y se invirtió en programas como renta ciudadana, crédito popular y subsidios directos a campesinos. En lo social se vivió un auge de la participación ciudadana. Jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades LGBTI y afrocolombianas encontraron un espacio en el debate público y en las decisiones de Estado. El giro a la izquierda no fue solo un cambio de gobierno, fue un cambio de enfoque, un intento por gobernar desde abajo, con quienes antes solo eran espectadores. Para algunos, una apuesta arriesgada, para otros, una deuda histórica que por fin comienza a saldarse. En Cúcuta, cada cambio nacional se ha sentido como propio. Las decisiones políticas, la guerra, la paz, la migración y la pandemia no fueron noticias lejanas, fueron parte de nuestra vida diaria. La Constitución del 91 trajo nuevas esperanzas, pero también desafíos que seguimos enfrentando. La seguridad democrática desplazó familias que llegaron a esta ciudad buscando refugio. Con el proceso de paz soñamos con tranquilidad, aunque aún persisten los conflictos en la región. La migración venezolana cambió por completo el rostro de nuestra ciudad. Cúcuta abrió sus puertas, pero también enfrentó retos en salud, educación y empleo. Luego, la pandemia golpeó con fuerza, afectando especialmente a quienes viven del día a día. Hoy, tras un giro político en el país, hay más voces participando, más esperanza en que las cosas puedan cambiar también desde aquí. Porque Cúcuta no solo ha resistido, también quiere construir.